el libro de Efesios, desde la carta a los Efesios, lo que es ser un esposo piadoso. Y esto lo atacamos desde el lado de los que ya estamos casados e incluso como el tema es pertinente para los que están solteros. El día de hoy vamos a tocar otro tema que automáticamente podría parecer que descarta a los más jóvenes, a los solteros, que es la paternidad bíblica. Sin embargo, vamos a ver que es un tema que influye sobre la vida de todos los creyentes, tengan o no tengan hijos, y es un desafío que debemos afrontar y es un tema que aunque no esté en tus planes, ni en la cercanía, ni en la inminencia de tu vida, que en este año o en estos meses vayas a ser papá, necesitamos todos, teniendo hijos o no hijos, reflexionar acerca de lo que la palabra dice y de cómo esto influye, o más bien la idea que nosotros tenemos y el conocimiento que tenemos de Dios influye directamente en nuestra paternidad. Entonces, vamos a empezar con una oración, mis hermanos, inclinemos nuestros rostros y nos arrancamos. Señor Padre bendito, muchas gracias por este día, gracias por esta noche, gracias porque nos permites estar aquí meditando en tu palabra. Gracias por las familias que nos has dado. Gracias por el lugar en donde nos colocaste. Tú eres sabio y nos dejaste ahí con un propósito, que es glorificarte a través de la obediencia y también para hacer luz a aquellos que no conocen de tu evangelio. Te pedimos que en esta noche tú guíes nuestros corazones y nuestras mentes a adorarte y glorificarte de una mejor manera. A mis hermanos que no pudieron estar aquí con nosotros el día de hoy, tú cuídales, tenles con bien. Dales descanso y permítenos regocijarnos con ellos nuevamente cuando los volvamos a ver. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén. Muy bien, mis hermanos. Entonces, antes de hablar como tal de la paternidad bíblica, de lo que es ser de cómo es que un padre debe conducirse con sus hijos, un padre creyente, vamos a hablar de un tema más esencial. ¿Qué es lo que la Biblia dice acerca de tener hijos? Ese va a ser nuestro punto de partida. El primer punto que tienes que saber es si es algo bueno o es algo malo. Entonces te voy a pedir, hermano, que me acompañes en tu Biblia a Salmo 127, versículo 3. Y vamos a leer del 3 al 5. Salmo 127, versículos 3 al 5. Dice, he aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Como saetas en manos del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. No será avergonzado cuando hablare con los enemigos en la puerta. Dice, herencia de Jehová son los hijos y cosa de estima el fruto del vientre. Entonces, guarda eso en tu memoria. Vámonos ahí mismo en el libro de los Salmos, al Salmo 113, versículo 9. Está hablando de Dios y de la provisión de Él. Él hace habitar en familia a la estéril que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Entonces, en el primer salmo, con respecto al tema de los hijos, vemos primeramente que vienen de Jehová, es una herencia. O sea, el primer punto principal de tener hijos es que no son tuyos, o al menos no en el sentido más absoluto, son de Dios. Entonces, son primeramente herencia. En el segundo punto, este salmo que leímos, son una causa de gozo. Los hijos producen gozo. La mera existencia de los hijos producen gozo. Y más interesante, ahora voy a pedirte que nos vayamos hasta Génesis, el primer libro de la Biblia, las instrucciones que da Dios al hombre, esto es antes del pecado. Génesis capítulo 1, versículos 27 y 28. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. La orden de Dios es clara.
fructificad y multiplicaos. Y esto es antes de la caída. Después de la caída se ratifica esta orden en Génesis 9. A Noé, mis hermanos que están en el seminario los sábados, ya vimos también esta parte. Génesis 9:1, esto es después del diluvio. Es parte de un pacto que se llama el pacto noético, porque es un pacto hecho a Noé. Dice capítulo 9, versículo 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. Entonces, desde el punto de vista bíblico, también los hijos son una obligación. Si el día de hoy, y esto tengas hijos o no tengas hijos, en tu mente hay un deseo de no tener hijos o un no deseo de tener hijos, debes de pensar en qué se basa ese no deseo de tener hijos. ¿Es bíblico ese pensamiento de no tener hijos? Muy difícilmente vamos a poderlo empatar con lo que dice la Escritura cuando la Biblia habla de esta manera de los hijos. Y pudiéramos sacar muchísimos versículos que en su propio contexto nos hablan que los hijos es algo a lo que todo hombre y mujer deben de aspirar. Ojo, al igual que el matrimonio, los hijos no son una promesa. No tienes la garantía, si es que hoy no tienes hijos, no tienes la garantía de que vas a tenerlos. Así como el matrimonio no es una garantía de Dios de que te vas a casar. Pero lo que sí debes de hacer es conocer lo que la Biblia dice con respecto a los hijos y prepararte para, como si los fueras a tener. Eso sí es importante. Entonces, esto lo podemos resumir en que todo lo relacionado con los hijos es algo que Dios creó y que es bueno. Los hijos son algo bueno, siempre, en todo contexto y lugar que ocurra el nacimiento de un nuevo ser humano, siempre es bueno. No importa si ese contexto estamos hablando de un embarazo no deseado, no importa si estamos hablando de una violación, no importa el contexto, no importa si estamos hablando de una familia que tiene mucho dinero o de una familia que no tiene que comer. Hermano, la enseñanza primaria de la Biblia con respecto al nacimiento de un ser humano es que siempre es algo bueno, porque ha llegado a este planeta un ser humano que es creado a imagen y semejanza de Dios. Entonces, siempre es bueno. Obviamente, las adversidades que puede enfrentar un bebé al nacer a este mundo son producto de un mundo caído, es parte de lo que Adán y Eva provocaron a la hora de comer el fruto y lo que aún nosotros mismos en nuestra naturaleza pecaminosa provocamos, pero no quita que el nacimiento de un niño sea bueno. Y ahora, ¿por qué quiero recalcar esto? Porque vamos a hablar de la paternidad. Y antes de la paternidad, quiero que analicemos lo que el mundo del día de hoy piensa acerca de tener hijos. A mis hermanos que ya tienen su familia hecha, que ya tienen hijos, que ya están casados, quiero que en la medida de lo posible puedas preguntarle a alguien soltero, de preferencia dentro de la fe, pueden ser tus hijos, pueden ser sobrinos, pueden ser jóvenes de aquí de la iglesia, que les preguntes si ellos quisieran tener hijos. Si la respuesta es sí, ya la llevan de gane, probablemente es un buen deseo y un buen anhelo, eso ya lo vimos. Pero si la respuesta es no, pregúntales por qué no. Y entonces vas a saber que la respuesta que te dé se engloba en tres opciones. Vivimos, algunos le llaman la cultura de la muerte a lo que vivimos actualmente, en el aspecto que no solo es bueno matar al bebé dentro del vientre de su mamá, es bueno siquiera nunca pensar tenerlos. A eso, y jóvenes que me están escuchando, se van a saber identificar porque ustedes lo han pensado en algún momento, a lo mejor lo están pensando ahorita, y si no, su contexto, compañeros de clase o aún hermanos en Cristo de su misma edad, van a identificar las respuestas y las objeciones que les voy a decir. A esto se le llama algo que aún los cristianos tenemos bien impregnado, que se llama anti, o sea, en contra de, y realmente va junto, natalismo. En contra del nacimiento. Vivimos en un contexto en el que esto es la moda.
¿Por qué, hermanos, que ya tienen más de 40 años? Ustedes, mis hermanos, ¿por qué tienen, en el caso más breve, 4 o 5 hermanos? Y en lo más común, ¿por qué tienen 10, 11 hermanos? ¿Y por qué ahora es muy común los hijos únicos o aquellos que tienen solamente 2 hijos o aquellas parejas que ya en vez de, esta es una perversión y ojo joven, no caigas en esto, que en vez de decidir tener hijos, que es la orden de Dios, que es bueno, que es algo que produce gozo, deciden tener mascotas. No tiene nada de malo las mascotas, pero esto, y hermanos, para ustedes que ya, los que ya tienen su familia hecho, esto podrá sonar algo muy ridículo, pero créeme, esto está presente como no tienes idea en la mente de los jóvenes. El hecho de reemplazar el modelo de la familia de Dios por una mascota, por un animal, un perro, gato, conejo, lo que sea, es abominación. Entonces, esto lo vas a encontrar en el mundo. Nadie quiere tener hijos ya. Y la razón, cuando tú les preguntas por qué no quieres tener hijos, son por 3 razones, que son igual de engañosas, aunque pudieran sonar algunas de ellas buenas. Existe el antinatalismo. Perdóname, hermano, ahorita me estoy dando cuenta que estoy escribiendo en cursiva. Esa es mi letra natural, por eso es que el script me sale tan fea y tan chueca. Déjame paso a la otra, porque si no, en pizarrón casi no se entiende. Así es. Esta no es mi letra de molde con la que normalmente escribo, por eso si te has dado cuenta, hermano, y seguramente se han dado cuenta, sobre todo los que están en el seminario, me cuesta muchísimo trabajo escribir derecho en el pizarrón con esta letra. El primero es el antinatalismo, y vamos a usar varias palabras rebuscadas, pero obviamente les vamos a dar significado. Primero es el antinatalismo misántropo. Y ahorita te voy a decir bíblicamente a qué punto quiero llegar. Mis en contra es parecido a anti, es como mis, se refiere más en contra de o detestando a antropo, el hombre, detestando en contra del hombre. Estos son los jóvenes que cuando tú les preguntas que por qué no quieren tener hijos, te van a responder que porque la causa más común, la causa que más contamina hoy al planeta Tierra es el nacimiento de un nuevo bebé. Y hasta hay imágenes, estas las he visto en WhatsApp y en Facebook, que son una escala una gráfica de barras y que viene en porcentaje cuánta contaminación produce el tirar basura, los derrames petroleros, el no reciclar. Y en la parte más alta de la gráfica, lo que más contamina, y esto es real, es el nacimiento de un nuevo ser humano. O sea, si tu énfasis es cuidar al planeta, y entre comillas, porque algo que enseña la Biblia es que Dios mismo cuida de su creación, es que la verdad es que el ser humano es lo que contamina más, pero el cuidado del planeta jamás debe de estar por encima de el deseo, el gozo, lo bueno y la orden de tener hijos. Entonces, muchos te van a decir, no, es que ya no hay que tener más bebés porque ya hay mucha población, no hay recursos. Entonces, lo último que necesita el mundo es más seres humanos. Maltratan a la creación. Esa es un antinatalismo misántropo. Suena bien, pero no es bíblico. El otro tipo de antinatalismo, también seguramente lo has escuchado, no la palabra, pero sí la explicación, el antinatalismo filántropo. Filos de amor, antropos del hombre. El antinatalismo por amor al hombre. ¿Por qué no quieres tener hijos? Y seguramente has escuchado esta respuesta. No, es que ya el mundo está muy feo, hay mucha pobreza, voy a traer ese bebé nada más a sufrir y no va a tener lo que necesita. Y ese es un pretexto común. Se escucha bien, pero no es bíblico. Y el tercero, un antinatalismo. Lamentablemente este es el más común. Egocéntrico. Este es el que más vas a escuchar. ¿Por qué no quieres tener un bebé? No, ¿yo para qué quiero tener un bebé? No te dejan dormir. Tu dinero ya no lo usas en ti, ya lo vas a tener que usar en el bebé. Aún las parejas, la vida en pareja, dicen, no, pues es que yo quiero estar con mi esposa y disfrutar mi esposa. Esto es muy característico de los nuevos matrimonios. Quiero que nos disfrutemos X cantidad de tiempo, que a veces llegan a ser 10 años de disfrute, y entonces ya pensaré en tener hijos. Así como que cuando ya te aburriste del matrimonio, piensas tener hijos, y esa no es una buena razón para tener hijos. No, pues es que yo tengo mi trabajo, ¿cómo le voy a hacer? No, es que yo quiero realizarme profesionalmente. Suena bien,
pero no es bíblico. Entonces, siempre que preguntes por qué no quieren tener hijos, vas a encontrarlo en estas 3 ocasiones. Entonces, esta primera parte de la estudio del día de hoy es que, sobre todo aquellos que no tienen hijos, te ubiques si es que estás en alguno de estos 3 y que sepas que no es bíblico. Estás yendo en contra de los designios de Dios. El designio de Dios para el hombre es fructificar y multiplicarse. Y no solo como una penitencia que tienes que cargar. Dios describe, y por eso abrimos el estudio con estos 3 versículos, que es algo bueno el buscar tener hijos. Y mis hermanos que ya tienen hijos, contándome entre ellos, el gozo y el privilegio que te da la paternidad, sobre todo cuando la llevas desde la Biblia, el gozo, la plenitud que eso da, a pesar de que los hijos puedan ser desobedientes, rebeldes, y que es algo que también vamos a ver algo el día de hoy, la plenitud que da y la ocasión que el Señor te da a través de los hijos de crecer, de mostrar el amor de Cristo y de madurar, supera por completo el hecho de que tú puedas usar tu dinero para ti mismo, el hecho de que tengas tiempo, el hecho de que duermas 8 horas, lo reemplaza. Créemelo, soltero. Créemelo que el tener hijos dentro del plan y el designio de Dios supera hasta las más locas de tus expectativas de tu soltería. Por eso, la soltería no es una maldición, pero tampoco es algo que debes de atesorar como una posesión material. Es un tiempo que el Señor te da para que te prepares para el matrimonio y para tener hijos. A lo mejor el Señor no te los va a dar. Lo más probable es que sí. Es muy raro a quien el Señor lo reserva para su soltería toda la vida. Pero, así como en el matrimonio, si desde soltero te preparas para casarte, vas a evitar un mundo de dolor en el corazón de tu esposa. Si desde soltero tienes un enfoque bíblico de lo que es la paternidad, vas a evitarle un mundo de dolor a tus hijos cuando los tengas. El momento de la preparación de la paternidad no empieza en el momento en el que nace tu bebé. Empieza desde antes siquiera que conozcas a tu esposa. Entonces, pregunta a mis hermanos, ¿qué se necesita para tener un bebé? Bueno, un varón y una mujer, esos elementos claves. No me hablo de biología. ¿Qué es lo que necesitamos tener para cuidar de un bebé? ¿Tú qué recomendaciones le harías que tuviera alguien que quiere tener un bebé? Vamos a llamarlo una serie de requisitos. Ejemplos, mis hermanos. Un hogar. O bueno, vamos a poner una casa. Ajá. ¿Qué más? Dinero, claro. Dinero, empleo. Algunos ponen un carro o un medio de transporte. Otros ponen carrera. Otros se van más al extremo y te dicen que los hijos es como la cereza del pastel. Después de que ya hiciste todo lo que quisiste hacer en tu vida, lo único que te va a faltar es tener hijos, y entonces necesitas primero realización para tener hijos. ¿Algo más, mis hermanos? Esto lo podemos englobar en algo que se llama confort o comodidad o bienestar, de acuerdo a lo que el mundo lo define. Ok. Con los versículos que vimos, ¿cuál es el requisito de Dios para tener hijos? Esos son los requisitos en una forma muy material de verlo, pero ¿cuáles son los requisitos de acuerdo al Señor? El único, un matrimonio. Y vamos a verlo desde el punto de vista, vámonos a Efesios capítulo 6, que ese matrimonio debe ser un matrimonio de creyentes. Ahora, en lo que buscas Efesios capítulo 6, y vamos a leer los primeros 4 versículos, lo que el día de hoy vamos a hablar, al igual que la vez pasada que hablamos del matrimonio, es el plan bíblico que Dios tiene con respecto a la familia. Y en ese nos vamos a mover. ¿A qué me refiero?
Hay situaciones especiales, consecuencia del pecado, tanto propio como el general de la creación, como qué sucede cuando un papá es soltero, qué sucede cuando los papás son divorciados, qué sucede cuando los hijos son rebeldes, qué sucede cuando yo conocí del Señor ya estando grande y mis hijos ya salieron de la casa. Son situaciones especiales. Esos temas a lo mejor se podrán hablar cuando dediquemos toda una serie de estudios al puro tema de la paternidad, o si es tu caso, son temas que son mejor tratados en la intimidad de la consejería, sobre todo con nuestros pastores. Lo que vamos a hablar el día de hoy no abarca estas situaciones especiales, abarca la paternidad bíblica si es desempeñada dentro del plan original de Dios. Entonces, el primer y el único requisito que Dios establece para tener hijos es que sean dentro del matrimonio y que los que son parte del matrimonio sean creyentes, sean salvos. Un matrimonio creyente. Ese es el único requisito de Dios. Si tú te impones a ti mismo, soltero, o tu papá impones a tus hijos requisitos no bíblicos acerca de el momento en los que ellos deben de tener hijos, ¿qué crees? Que Satanás también es bien abusado y ha movido todo el sistema de este mundo para posponer lo mayor que se pueda la paternidad. Y entonces a lo mejor sí puedes tener hijos, ya que tengas todos los requisitos mundanos, pero ¿qué crees? Que tu primer hijo te va a estar cayendo por ahí de los 35 años. Y entonces la Biblia dice que y ahorita lo vamos a ver en Efesios 6, que la parte importante de ser papá es instruirlos y disciplinarlos. ¿Y qué crees? Que a partir de los 30 años el cuerpo ya empieza de bajada. Ya no vas a tener la agilidad mental, física, para hacer eso que Dios dice que es más importante con tus hijos, si los tienes después de los 35. Digo, si el plan de Dios es que los tengas a esa edad, qué bueno, pero que no sea consecuencia de tu negligencia o de tu mal entendimiento de lo que se necesita para tener hijos. La otra, vas a decir, ok, sí, pero come, necesita provisión. Esa es la parte en la que el hombre, si es creyente, obviamente va a tener la sabiduría de saber proporcionar lo necesario para su familia, pero jamás a expensas de lo realmente importante de la paternidad que vamos a leer ahorita en Efesios 6. Entonces, igual, si es un matrimonio de creyentes, tampoco se va a tener que preocupar por la educación de su hijo, porque como son creyentes los dos, aman al mismo Dios, y una de las reglas esenciales del matrimonio es que entre más cercano esté el esposo y la esposa del Señor, más parecido van a pensar. Si existen puntos de choque frecuentes entre tú y tu esposa, tienes que analizar si no es porque uno está cerca del Señor y otro lejos, o porque los dos están lejos. Entre más cercanos los dos estén de Dios, más vas a pensar igual que tu cónyuge, en este caso, como es un estudio de varones, que tu esposa. Y si estuviéramos con las mujeres, les diría, entre más cerca estén los dos del Señor, más parecida va a ser la mentalidad con tu esposo. Entonces, todos estos requisitos mundanos, el matrimonio entre creyentes va a proveerlo como algo por añadidura. Vamos a ver en Efesios capítulo 6, qué es lo que dice precisamente con respecto a esto. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Vamos a leer, perdón hermano, hasta el versículo 4. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. La más grande necesidad terrenal que tiene hoy tu familia, hermano, si hablamos de tu esposa, es tener un mejor esposo. Y si hablamos de la mayor necesidad terrenal que tiene tus hijos el día de hoy, es tener un mejor padre. Ahora, no me refiero a que te tengan que reemplazar. Me refiero a que tú tienes que ser mejor esposo y mejor padre. Eso es algo que tienes que ir creciendo día a día. Y esa es la necesidad más grande que tu hogar tiene el día de hoy. En el modelo de Dios, de la familia, ya lo vimos en Génesis, lo vimos también nuestro estudio del mes pasado,
con el matrimonio, obviamente, de donde surge todo es Dios. En el orden de la familia hay un responsable de todo el cuidado de la familia, instrucción, provisión, guía, consolación y obviamente la llevada hacia el evangelio, que es el padre o el esposo. Abajo del esposo, no en calidad, no me refiero a que la mujer sea inferior, sino esta es una cadena de sujeción. Así como el padre está sujeto a Dios, Dios estableció desde Génesis que al hombre va a estar sujeta la madre o la esposa. Y a la madre y al padre que están sujetos a Dios van a ser los hijos. Ojo, aunque están en lugar inferior, no quiere decir los hijos están sujetos a su mamá y a su papá, la mamá está sujeta al papá y el papá a Dios. Este orden está en varias partes de la Biblia. No por estar en este orden quiere decir que los hijos son menos o que la mamá es menos. Eso, la autoridad dentro de la familia no la vemos como algo como de un emperador romano. Lo estamos viendo en el contexto de Cristo. Entonces, hermano, si el día de hoy Dios te dice que tienes autoridad sobre tu hogar, no es la autoridad de un dictador o de un emperador. Es una autoridad de Cristo que ama y sirve a su iglesia. Entonces, en términos carnales, tú, hermano, realmente no quieres autoridad. ¿Por qué? Porque eso implica que en la noche el que se tiene que ir a acostar a la cama más cansado tiene que ser el varón. El que tiene que ser el más sabio y prudente de su hogar tiene que ser el varón. Y al que más se le va a demandar al final de los tiempos es al varón. Entonces, es una paternidad, y en el caso del matrimonio, es un matrimonio en el cual nosotros vamos a servir. ¿Y qué crees, varón? Que tú no eres parte de la ecuación. O sea, no hay un momento en el que tú vienes cansado de trabajar 10, 12 horas y entonces entras a tu casa y yo sé que el cuerpo pide descanso y que pide que nadie te moleste y que pide que tu familia te reciba con flores y con cena servida, y yo sé que nuestra mentalidad y nuestro corazón eso nos va a pedir que hagamos en ese momento, pero realmente después de que llegas de 10, 12 horas cansado del trabajo, en cuanto abras la puerta de tu casa, tu día apenas está comenzando. Porque lo mejor de ti, lo mejor de tu mente, lo mejor de tu corazón, lo mejor de tu esfuerzo físico debe estar vaciado en tu familia. Y si no lo estás haciendo, aguas. Debe ser el que más se cansa. Cuando llegas a tu casa apenas está empezando el día. Y obviamente cuando ejerces una paternidad y ejerces tu rol de esposo de una manera adecuada, Dios también va a mover el corazón de tu esposa y de tus hijos para que también ellos te sirvan y ellos puedan ayudarte y tu esposa te sirva de comer y te lave la ropa y tus hijos te ayuden en las labores de la casa. Pero esa es añadidura, porque si no lo hay, no te justifica para que tú no seas el que se vaya el día de hoy a dormir más cansado. Entonces, solteros, aguas con el anhelo del matrimonio. Eso es lo que implica. Ahora, esa es la cadena de autoridad. Vamos ahora sí a pasar como tal al tema de la paternidad. Los que somos papás. Tenemos a nuestros hijos y bíblicamente lo mejor a lo que ellos pudieran aspirar es a un conocimiento cada vez más grande de Dios. Olvida la universidad, olvida la carrera, olvida el empleo bien pagado, olvídate el bienestar o la comodidad en esta tierra. Lo más importante hoy que tus hijos pueden tener en toda su vida es tener un conocimiento de Dios, tener el conocimiento del único Dios verdadero que está aquí en la Biblia. Eso es lo más importante. Todo lo demás, si tu hijo muere solo, enfermo, hambriento debajo de un puente en la calle, pero conoce al Señor, eso lo hace todo, hermano. Y si tu hijo se vuelve multimillonario, con una carrera importante, un trabajo de renombre, con muchas posesiones, muchas casas, con una familia un poco probable, porque fuera de los designios del Señor seguramente su familia va a fracasar, pero supongamos que es una familia numerosa y estable, pero no conoce a Dios, nada vale de lo terrenal. Entonces,
el punto más alto, el objetivo en la vida de tus hijos, por encima de todo lo demás, es conocer a Dios. Ahora, ¿cómo llegamos a este conocimiento de Dios? Bueno, pues por la Biblia y por quien revela la Biblia, que es Cristo. ¿Ok? Si tus hijos por sí mismos, por su cuenta, o porque una persona externa, a lo mejor de la iglesia, por ellos son llevados a la Biblia y a Cristo y al Evangelio y son salvos y conocen de Dios, gracias a Dios por la vida de tus hijos. Pero el orden de la familia no debería de ser así. El ideal es que tus hijos lleguen a la Biblia y a Cristo, porque aquí están los padres. Entonces, los hijos a través de los padres son llevados a la Biblia y a Cristo y por lo tanto son llevados al conocimiento de Dios. Entonces, primero, tu primer prioridad debe de ser instruir a tus hijos en la palabra. Ahorita vamos a tocar ese tema. Y quiero relacionarlo, antes de pasar a este tema, quiero relacionarlo con nuestro estudio pasado. El día de hoy, hermano, lo que mejor tú puedes regalarle a tus hijos para que conozcan a Dios, para presentarles el Evangelio, para que su corazón sea tocado por tu testimonio, hermano, es amar a tu esposa. Ese es el primero. Padres o padre y madre. Tu máxima prioridad siempre va a ser tu esposa. Siempre. Nunca pueden tus hijos reemplazar en prioridad a tu esposa. Por lo tanto, si tú quieres instruir a tus hijos en la Biblia, en Cristo, en sabiduría, en el conocimiento de Dios, todo empieza por lo que hablamos el estudio pasado. El mejor regalo que tú le puedes dar a tus hijos es que tú, hermano varón, ames a tu esposa. Ese es el principio esencial de la educación a los hijos. Después, lo demás de lo que vamos a hablar ahorita, que la disciplina, que la instrucción, que la corrección, que la formación, son puntos secundarios si tú no, primero, conoces al Señor, estás llevado, tu mente y tu corazón son llevados por la Biblia y por Cristo, y si no, amas a tu esposa. No hay receta de cocina, no hay truco mágico, no puedes como varón evitar el hecho de que el principio de educación a tus hijos en tu familia es que ames primero a tu esposa. Si tú eres áspero con tu esposa, si no eres cariñoso con tu esposa, si hay problemas en el hogar, no esperes que tu testimonio ayude a que tus hijos conozcan a Dios. A lo mejor sí van a conocer a Dios, pero no es por ti, es a pesar de ti. Y eso es muy, muy triste y se te va a demandar, hermano. Entonces, recuerda esto. La mayor necesidad de nuestros hijos es el conocimiento de Dios. Esto se va a través de la Biblia y del Cristo que es revelado en la Biblia, y esto debería de ser a través de los padres. Por eso te decía que la mayor necesidad terrenal, la mayor necesidad espiritual de tus hijos es el conocimiento de Dios, pero la mayor necesidad terrenal de tus hijos es un mejor papá y un mejor esposo, porque de ahí se desprende todo. Entonces, jamás lo olvides. Vamos ya a centrarnos al tema de qué vamos a hacer con nuestros hijos, qué dice la Biblia de la instrucción, de la formación, pero no puedo pasar a ese tema sin recalcar que tú y tu esposa necesitan ser uno solo, no nada más en carne, sino en mente y en espíritu para la instrucción de tus hijos. Entonces, hermano, bien importante. No puedes tener buenos hijos o no puedes ser buen papá si no eres primero buen esposo. Ok, entonces leamos nuevamente Efesios capítulo 6, vamos a ver el versículo 1. Dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. El capítulo anterior, que fue el que vimos la clase pasada, hablaba exactamente del orden bíblico de la familia. Y antes de hablar del deber de los padres con los hijos, por alguna razón el apóstol Pablo habla primero acerca de los hijos. Todos los que estamos aquí, todos somos hijos. No todos somos padres, pero todos somos hijos. Me parece que esa podría ser una razón válida por la cual Pablo empieza hablando con respecto a los hijos. Ahora, vamos a hablar de la paternidad bíblica, pero el versículo forzosamente nos lleva a hablar de lo que es ser un hijo. Entonces, si tú eres hijo el día de hoy y tienes la enorme gracia de tener a tus papás vivos, aunque ya como casado ya no son parte de tu hogar, ya tu hogar es tu esposa y tus hijos, pero si aún así los tienes, debes de saber que
si lo englobamos en una palabra, tu postura hacia ellos debe de ser de honra. Y si no estás casado, también de obediencia. Obviamente, esto no sobrepasa, o sea, nunca obedecer a Dios te va a llevar a pecar. O sea, vamos a hablar en el caso extremo, si tus papás te ordenen que adores a un ídolo y sacrifiques a un bebé delante de su altar, es que la Biblia dice que los obedezca, lo voy a hacer. No, porque nunca obedecer al Señor te va a llevar a pecar o infringir otro de sus mandamientos. Aquí es donde entra la sabiduría que nos da el Señor. Pero en términos generales, nosotros debemos de obedecer la instrucción de todo de nuestros padres y sobre todo honrarlos en todo tiempo. La honra particularmente esa no se acaba cuando te casas. La obediencia sí, porque ya el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y entonces Dios cambia el designio. Como vimos en uno de nuestros estudios, el hombre tiene solamente dos lugares seguros en donde él puede tener intimidad, privacidad, confidencialidad. El primero, que es donde nace, es con sus papás, y esa confidencialidad, intimidad y privacidad solamente es reemplazada cuando llega la esposa. Entonces, eso debes tenerlo también en mente. Jamás tus papás, aunque estés casado, debes de ponerlo en un lugar que no les corresponde. Pero la realidad es que siempre hay que honrarlos y obedecerlos, y esto no pierde vigencia. En el caso de los solteros, si ya tienes cierta edad o si ya vives aparte de ellos, este mandamiento no se acaba. Y lo recalca la Biblia, que es un mandamiento en el cual, si lo cumplimos, va a haber una promesa de parte de nosotros, que es una vida larga y próspera. De hecho, en la ley, aquel que fallaba en hacer este mandamiento una y otra vez, se le ponía delante de la congregación y era muerto apedreado. Un hijo desobediente. Y el hijo no mataba, no violaba, no. Solamente por la desobediencia y rebeldía persistente a sus papás, Dios le dictaba y le dictaminaba que era merecedor de la muerte. Entonces, así de importante es para Dios la honra hacia los padres. Ok, entonces ahora sí vamos a hablar del deber de los padres. Versículo 4. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hermanos que son papás, ¿qué hace enojar a sus hijos de manera general? Esto no quiere decir que nunca los incomodes ni los hagas enojar nada, por eso quiero que lo discernamos. Pero, ¿qué cosa hace enojar a los hijos? Vamos a dejarlo con las obligaciones. ¿Ok? ¿Qué otra cosa? La disciplina. Vamos a ponerlo como los castigos, porque ahorita vamos a ver esa palabra disciplina tiene unos tonos interesantes y normalmente utilizamos mal la palabra, pero vamos a dejarlo en castigos. ¿Qué otra cosa hace enojar a tus hijos? No sé cuántos de ustedes, pero ¿alguna vez le has hecho una broma a tu hijo que no le gustó? ¿O un chiste que lo hizo enojar? O peor, de repente en la familia sucede algo chistoso en las reuniones familiares y todos están echándole carrilla a uno de tus hijos y tú eres parte de la carrilla y se enoja. Seguramente sí ha sucedido. Todos nuestros hijos, hermanos, todos nacen en la condición de incrédulos. Todos. Aunque tú y tu esposa sean creyentes de muchos años, eso no se hereda, no es genético. La salvación no se pasa a ellos de una manera automática. Ellos también van a tener que ser enfrentados y confrontados con el Evangelio y van a tener que tomar una decisión en algún momento de su vida, quedarse en el pecado o creer en el Señor Jesucristo y ser salvos. Entonces, algo que enoja a los hijos en su estado de inconversos es el Evangelio. Entonces, si tomamos de una manera absolutamente literal a nuestro entendimiento lo de provocarlos a ira, no los vamos a poner a hacer la tarea, no los vamos a castigar cuando hagan algo malo. Esta sí, de plano, esta es muy obvia que no debemos de hacer, no hay que hacer bromas que hagan enojar a nuestros hijos. Pero fíjate, si lo tomamos de manera tan literal, ni siquiera les vamos a predicar el Evangelio porque los va a incomodar. Entonces, no puede significar de una manera tan literal eso de no provoquéis a ira a vuestros hijos. Por eso es que viene la siguiente parte del versículo.
sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. A lo mejor por el lado de no provocarlos a ira, no es tan específico y podemos malinterpretarlo. Y entonces, como no me dice la Biblia que no lo provoque a ira, pues que se quede su tarea sin hacer, porque si le digo que se ponga a hacer su tarea, se enoja. No, ¿sabes qué? Que ha desobedecido constantemente, ya le toca castigo, pero como la Biblia dice que no lo provoque a ira, entonces no lo voy a ira, no lo voy a castigar. No, no se refiere a eso. Te da un sustituto, ok, no lo provoques a ira. Entonces, ¿qué hago? Instruye, disciplínalo y amonéstalo en el Señor. Y es lo que vamos a dedicar el resto de nuestro estudio del día de hoy. Disciplinar y amonestar. Vámonos al libro de Proverbios, mis hermanos. Vamos a Proverbios capítulo 22 y vamos a ver varios pasajes de Proverbios. Es un libro que el Señor dejó ahí sabiamente para hablarnos de temas diversos, pero que sobre todo para la paternidad aplican mucho el día de hoy. Entonces dice primero que los instruyamos o que los disciplinemos. En el lenguaje original, que es el griego, una palabra que a lo mejor para nuestros tiempos sería un poquito más útil es instrucción más que disciplina. Nosotros pensamos en la disciplina como regañar o castigar y ahorita vamos a ver que eso es falso. La palabra griega es la palabra que se utiliza, por ejemplo, el día de hoy para pedagogía, que es la disciplina y el estudio de las formas de enseñar. Entonces, vamos a hablar de instrucción. Y dice Proverbios 22, capítulo 22, versículo 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces, es aquí también una ordenanza del Señor, instruir al niño en su camino. Y hay dos tipos, si lo quieres ver desde el punto de la instrucción, vamos ahora sí a hablar de la palabra disciplina. Y déjame te cuento un testimonio de mi hija. Ella, cuando tenía 1 año, empezó a ser muy curiosa con todo lo que pintaba, crayones, plumones, gises, etcétera, etcétera. Y entonces, en una de esas, queriendo ver cómo pintaba una pluma, se puso a pintar en una pared. Y le dije, no pintes la pared, ¿ok? Ya dejó las cosas y como a los 15, 20 minutos encontró otro crayón, otro plumón, no me acuerdo bien qué era lo que estaba en el piso, y agarra y se pone a pintar en otra pared. Ahora, hermano, ¿esta es una conducta rebelde de mi hija? ¿Qué piensas? No es una actividad. Y aunque yo en ese momento la hubiera regañado nuevamente, no hubiera sido rebelde, porque el regaño y el castigo es algo que lo podemos denominar como disciplina correctiva. Y es algo que el Señor hace en nosotros. Esta es una marca, de hecho, de un verdadero creyente. Tú no puedes pecar de manera impune constantemente y constantemente. Va a haber disciplina de parte del Señor. Esa es una marca en la que tú puedes saber, sí soy un verdadero creyente. Si tú puedes pecar de manera impune y nunca ves un freno de parte de Dios, aguas. No son buenas noticias. Quiere decir que entonces, y eso habla mucho el libro de la carta a los Hebreos, perdón, que entonces no eres hijo. Entonces, lo que estamos acostumbrados nosotros, mexicanos, del siglo XXI, al hablar de disciplina, es la disciplina correctiva. La nalgada, el regaño, el castigo. Y eso quiero que sepas, hermano, que sí es bíblico. Vamos a verlo en ese mismo de Proverbios 22, pero ahora vamos al versículo 15. Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho, mas la vara de la corrección la alejará de él. ¿Okay? El versículo es claro, no requiere de ninguna interpretación especial. La vara, ¿para qué utilizas una vara? Desde tiempos inmemoriales la vara ha sido para disciplina física en los niños y hay principios de sabiduría de en qué edad se debe de usar, etcétera. No nos da tiempo de abarcar todo eso, pero de que la disciplina correctiva viene del Señor y esa instrucción viene. Vámonos al capítulo 29 ahí mismo de Proverbios. Vamos a leer el versículo 15. Dice capítulo 29, versículo 15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y vámonos al 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma.
Y todavía si necesitáramos un refuerzo adicional, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Ojo, pudiera parecer un acto de amor no castigar ni frenar el pecado de un hijo, pero la Biblia lo describe como un acto de aborrecimiento. ¿Por qué? Porque acuérdate que en tu mente, hermano, tú sabes las consecuencias del pecado, sabes el dolor y la miseria que te ha traído a ti, y no solo eso, sabes lo que eternamente implica para tu hijo el recibir de parte de Dios una condena correcta hacia una eternidad en el infierno. Por lo tanto, el pecado no puede proliferar y por lo tanto, bíblicamente es correcta la disciplina correctiva. Sí, en algún momento de la vida tiene que ser física, sí tiene que haber vara, sí tiene que haber dolor físico. Hay medidas de sabiduría para esto. Nunca es para lastimarlos, siempre se les debe de explicar porque la correctiva va acompañada de la instrucción, nunca es una vara por vara, sino debes de instruirle en qué estuvo mal. Nunca es para sacar tu ira, como en ese momento te hizo enojar, sacas tu frustración y tu ira en ellos. Esas son formas pecaminosas de aplicar un principio bíblico, que es la disciplina correctiva. Y te digo, hay principios de sabiduría detrás de esto, no nos da tiempo por lo largo del estudio de verlo, pero sí existe la disciplina correctiva. El día de hoy hay sanciones para los papás que aplican castigos físicos. El día de hoy los pedagogos y los psicólogos dicen que esto no es cierto, pero la realidad, mande hermano, que los vas a traumar, pero la realidad es que la Biblia tiene más poder sobre lo que ellos opinan. Y en cuanto tú puedas tener un niño al que no se le disciplina, vas a tener un verdadero monstruo. Y entonces ahí sí vas a tener a una persona totalmente traumada, no por la disciplina, sino por el pecado. Y es la realidad que los niños necesitan disciplina, hermano. Cuando el primer bebé que nació de la familia de mi esposa fue mi sobrino, y en ese entonces pues, todavía ni siquiera estaba en camino mi hija, no sabía ni siquiera cómo agarrar un bebé. Y entonces en el momento en que lo cargo, le dio mucha curiosidad mis lentes. Soy prácticamente el único de la familia que usa lentes, entonces le dio mucha curiosidad mis lentes. Y intentaba forcejear para quitarme los lentes. Y no lo dejaba. Y entre más evitaba que los tomara, más me forcejeaba y empezaba a gritar y a llorar. Hermano, debes de saber que la naturaleza pecaminosa es tal que y por eso necesita la instrucción y la corrección, que si en ese momento mi sobrino, con esa mentalidad y ese discernimiento que tenía en ese momento, hubiera tenido la estatura y la fuerza de un hombre de 25 años, me hubiera matado y me hubiera quitado los lentes y no le hubiera importado que me hubiera matado. Así es el pecado. Y era solamente un bebé. Necesitamos instrucción y corrección. Esto es algo bien, bien importante que debe de existir, pero no es la única y ni siquiera es a la que más le debes dedicar tiempo. A lo otro le vamos a llamar disciplina formativa. ¿A qué me refiero con formativa? La correctiva, hay una mala acción y por lo tanto hay una corrección para que esa mala acción deje de existir. La formativa prevé de antes de que esto suceda, instruyes y edificas, construyes algo en el corazón y en la mente de tu hijo para que esto sea el último paso. O incluso si haces bien el trabajo y si el Señor está trabajando en tu familia, esto a lo mejor muchas veces ni siquiera llegue, nunca. ¿Por qué te digo que mi hija no se rebeló cuando yo le dije que no pintara la pared? Ese problema se solucionó cuando la segunda vez que pintó, si en ese momento yo le hubiera agarrado y le hubiera gritado y le hubiera dado nalgadas, no hubiera funcionado y seguramente lo hubiera hecho. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Y qué fue lo que y esto fue parte de la sabiduría que le da el Señor a nuestras esposas? Llevé a mi hija, pequeña como ella sola, y le designé un cuaderno en el que podía rayar y preparamos en un cuarto de la casa una pared especial que ella pudiera pintar, designado y preparado especialmente para que ahí pudiera dibujar lo que quisiera con lo que quisiera. Nunca más volvió a rayar en ninguna pared. Porque no fue una nalgada y un grito lo que hizo que ya no hubiera esa mala acción. ¿Cómo podía haber
¿Cómo podía esperar una cosa que no fuera eso si primero no había invertido en el corazón de mi hija y formarla? Ahora, esto es en una conducta muy sencilla como es pintar en una pared. Pero imagínate cuando es en las disciplinas de qué tiempo le vas a dedicar a la escuela, qué tiempo vas a dedicar para el entretenimiento, con qué tipo de amistades te vas a juntar, qué perspectiva va a tener tu hijo o tu hija del sexo opuesto. Todo ello no debe de ser corregido si primero no le has dedicado tiempo a la formación. Y lo formativo también es extremadamente bíblico. De hecho, hay todo un capítulo de Proverbios que habla del tema. No lo vamos a leer todo, pero sí quiero que leas los primeros versículos. Este es Proverbios 4. Proverbios 4. Y vamos a leer los primeros 5 versículos. Oíd, hijos, la enseñanza de un padre y estad atentos para que conozcáis cordura. Porque os doy buena enseñanza, no desamparéis mi ley, porque yo también fui hijo de mi padre, delicado y único delante de mi madre. Y él me enseñaba y me decía, retenga tu corazón mis razones, guarda mis mandamientos y vivirás. Todo el capítulo 4 de Proverbios te sirve incluso para entender el resto del libro de los Proverbios, el tono y la intención del todo el libro, que es la adquisición de sabiduría. Debes de saber, hermano, que la corrección no le va a dar sabiduría a tu hijo si primero no está la formación en la palabra. Por eso es que la palabra dice, está escrito que es útil para instruir, para redarguir, para disciplinar. O sea, primero te enseño lo que es, quién es Dios, qué es lo que ordena. Si fallas en eso, te evidencio con Biblia en mano que eso es algo malo, que mentir es algo malo. Primero te enseño que Dios es un Dios santo, que es un Dios verdadero. Va a haber un momento en el que mientas, entonces te enseño con evidencia bíblica que la Biblia marca que el mentir es algo malo, y entonces te instruyo no nada más en lo que es algo malo, sino cómo es lo bueno. Y si a pesar de eso sigue el pecado, la corrección. Entonces, hermanos, los responsables de que eso esté sucediendo en cada uno de nuestros hijos somos los varones. No es tu esposa, no lo es. Ella te puede ayudar y gracias a Dios que puede estar en el hogar auxiliándote en esto porque es tu ayuda idónea. Y ella no debe de ser la que impone las reglas del hogar y tú solamente llegas a reforzar como lo más grave. No, al contrario, eres tú el que instruye, el que pone cómo se debe seguir el lineamiento bíblico en la casa, y tu esposa, si es realmente bíblico lo que estás haciendo, se va a alinear y entonces es lo que va a estar en el hogar. Pero entonces, aquí la pregunta es, oye, pero entonces ¿cuánto tiempo le tengo que dedicar? Mucho, mucho, mucho. He escuchado muchas veces que por las actividades de la vida diaria es común que digan, bueno, es que yo no paso mucho tiempo con mis hijos, pero el tiempo que paso con ellos es de calidad. Quiero que pienses en esa frase y quiero que pienses en los momentos más especiales que has tenido con tus hijos. Si en tu mente empiezan a pasar los momentos más especiales que has tenido, muchos de esos, y la abrumadora mayoría, surgen en contextos no planeados, ni organizados, ni rebuscados. Surgen de la interacción natural en la que de repente están viendo la tele, en la que de repente estás ayudándole a una tarea y de repente se da la situación de que tu hijo abre su corazón o tu hija abre su corazón y entonces te comparte algo realmente profundo, o la primera vez que le puedes hablar del evangelio es en un contexto de una comida familiar o de una ida en el carro. La gran mayoría de los tiempos valiosos de un papá con sus hijos viene de un contexto no importante ni planeado. ¿Cuál es esto, hermano? Quiero que te quedes con esto porque esto es bíblico. El tiempo de calidad solo viene por tiempo de cantidad. Es una regla invariable. Tiene que haber cantidad de tiempo con tus hijos si es que esperas tener un tiempo de calidad con tus hijos. Es forzoso, por lo como habla la Biblia de todo lo que tenemos que trabajar en el corazón de nuestros hijos, que tiempo no nada más es en calidad, sino en cantidad. Y entonces estamos en un problema, mis hermanos, y esto es algo que ustedes tienen que trabajar con el Señor de manera directa, y si no, como les digo, en la privacidad y en la intimidad de consejería con nuestros pastores. Es que entonces cuando analizamos nuestra vida decimos,
tengo mis tiempos totalmente volteados a como la Biblia me está indicando que debo tenerlos. Y entonces, lo que debería de ser lo más productivo y lo más difícil y laborioso de mi día, que es estar en casa, instruyendo a mi esposa, instruyendo a mis hijos, alentándolos, animándolos, corrigiéndolos, amonestándolos, que es el punto que vamos a hablar ahorita. En eso debería estar basada tu mente y tu trabajo. Y con lo que sobra de fuerza después de eso, te vas a trabajar. Pero la realidad, varones, y es por eso que estamos contra un sistema que juega en contra de lo que la Biblia establece, tenemos que ser sumamente sabios y dependientes de Dios para que podamos hacer esto, hermano, porque es viernes en la noche. Yo vengo el día de hoy cansadísimo de trabajar y seguramente muchos de ustedes también, o de estudiar, y si no es que todos venimos bien cansados. ¿Y qué crees? Que bíblicamente, en cuanto pongas un pie adentro de tu casa, apenas debería estar empezando tu día. Qué difícil, hermano. Y seguramente si estarían nuestras esposas sentadas aquí al lado de nosotros, no faltaría el codazo en las costillas y ve, ¿por qué no eres así? Y la realidad es que ni el que está aquí enfrente de ti, hermano, es así. Todos nos hace falta muchísimo, muchísimo. Y es una tarea, como te lo dije con lo del matrimonio, es imposible. Tu mente no es suficiente, tu cuerpo no es suficiente, tu corazón no es suficiente. Por eso todo esto debe ser con una dependencia absoluta del Señor. No puedes, hermano, no vas a poder. Necesitas del Señor. Entonces, recuerda, disciplina formativa. Pasa tiempo con tus hijos, enséñales las escrituras, explícales las escrituras. El tiempo más valioso que ellos deben tener en instrucción del Señor no son los domingos en su escuela, en la clase de los niños, que también es muy importante, pero es más importante que ellos lo que conozcan de Dios sean a través de ti. Corrígelos en amor. Corrígelos sabiendo que ya has trabajado en sus corazones, en sus mentes. ¿Por qué hay niños que crecen traumados con la disciplina de sus papás? Porque prácticamente lo único que conocen de ellos es esto, la corrección. Y entonces lo que los pedagogos y los psicólogos están tratando de decir de una manera sumamente torpe, porque no confían en las escrituras, es que este no es la prioridad, es esta. Ellos lo están diciendo que entonces quita esta. No, la Biblia dice, esta debe existir la correctiva, sí debe existir el castigo, debe existir la reprensión, el regaño, la vara. Pero antes de eso, mucho antes, para que esto no forme un corazón de amargura en contra tuya, debiste de haberle invertido. Por cada vara, castigo que le das a tu hijo, debiste haberle dedicado por lo menos 5 veces el tiempo, y esto es hablando de un número aleatorio, 5 veces más tiempo a la formación de su corazón. Y entonces, tienes hijos que van a amarte a ti como papá porque saben el tiempo que les dedicas y lo valioso que ellos son para ti. Y cuando llegue la corrección, se van a sentir mal, van a llorar, van a sentirse tristes, pero no va a haber un sentimiento de amargura o de rencor hacia ti. No tiene sentido. Eso no puede salir de un corazón que ha sido formado en el Señor. Entonces, esto es lo que vemos en el apartado de instrucción. Y el otro que vamos a ver, que dice el mismo versículo de Efesios 6:4, es la amonestación. Esto lo quiero que lo entiendas, hermano, como advertencias. También la enseñanza de los padres hacia los hijos debe de abarcar advertencias en lo que es esta vida. La misma Biblia y Proverbios habla mucho de eso. Equipara la cantidad de tiempo vivido en esta tierra con la sabiduría. O sea, entre más grande seas, hermano, eres propenso a ser más sabio. Y entre menos edad tengas, eres más propenso a ser necio. Porque son las palabras bíblicas. Sabio, necio, son los antagonistas. Puede haber sus excepciones, puede haber que un hombre de edad se comporte como un necio, sí, sí puede existir y existe muchísimo en este mundo, y puede haber que un joven se comporte con sabiduría también, pero esa no es la tendencia y ni siquiera es el orden bíblico. Los más grandes son los más sabios. Por eso es repulsivo que dentro de la cultura de la muerte en la que vivimos el día de hoy, se les tenga en tan poca estima a nuestros hermanos más grandes. Debe de haber una alta estima, porque jóvenes, esta es una observación directa para ustedes y que yo aprendí con el paso del tiempo.
Luego nuestros papás nos están pidiendo ayuda con el celular y con la tecnología y nos están preguntando de muchas cosas que pareciera ser que nosotros ya sabemos más que ellos. ¿Y qué crees? Que esa es una trampa, joven. Tus papás saben más que tú. Te lo prometo. Te lo prometo que saben más que tú. No caigas en esa trampa, yo caí en esa. Entonces, precisamente en este lugar de especial que les ha dado a los papás, es que nosotros como padres debemos de amonestar y advertir constantemente a nuestros hijos, particularmente del pecado. Podemos también hablar muchas cosas, el tiempo no es suficiente, pero quiero que te lleves un punto importante. Ya le dijiste, ya le hiciste la formación, o sea, ya llenaste ese corazón de la palabra de Dios. Cuando desobedecen, debe de existir la corrección. Pero una forma en la que también vas a advertirle a tus hijos de las realidades del pecado, sí, a través de lo que dice la Biblia, sí, de manera oral, pero este es un reto que tienes que asumir. Es falsa la noción de que el papá o la mamá tienen que ser los mejores amigos de sus hijos. Hermano, el encargo que te llevas con la amonestación que tienes que hacer a tus hijos es el estorbarles. Dices, ¿cómo? Si yo soy el que los tiene que impulsar. Bueno, voy a ser más específico. Hermano, tienes que estorbarle a tus hijos a pecar. Estórbalos. No les permitas ir en donde sabes, varones, nosotros sabemos que se hace en ciertos lugares, que se hace a ciertas horas del día, que se hace con ciertas compañías, que se ve en ciertas horas en la televisión, que hay en el internet. Varones, nosotros lo sabemos. Estórbales. No importa si es necesario quitarles el internet, quitarles el teléfono, que las puertas del cuarto estén siempre abiertas, que no los dejes salir a ningún lado. Hermano, obviamente porque esto como antecedente tienes que los estás formando y los estás corrigiendo, ¿verdad? No nada más es una medida dictatorial. Pero ese es un paso muy difícil que tenemos que enfrentar como padres. Tenemos que estorbarle a nuestros hijos a pecar. En la medida que se pueda, en el tiempo que se pueda, la privacidad de yo tengo mi celular, yo tengo mi correo, yo tengo mi computadora. Hermanos, padres, eso es un mito. Eso no existe, eso no es bíblico. Un corazón que tiene privacidad es un corazón que va a pecar de mil maneras porque se va a sentir en un lugar seguro para hacerlo. Si estás formando a tu hijo correctamente, él va a estar teniendo esta lucha y va a saber identificar que estas medidas son precisamente para el cuidado de ellos. Una vez escuché algo tremendamente sabio en el cual un hermano decía que él no le había dado permiso a su hijo de irse con unos amigos, que incluía muchas mujeres el grupo, y no lo había dejado irse todo un fin de semana a cierto lado en donde iban a estar solos, y le comentaban o le recriminaban, oye, pero ¿y por qué no le dejaste ir? ¿Qué no le tienes confianza? Y la respuesta me llamó mucho la atención, es una respuesta cargadísima de sabiduría que se me quedó muy grabada. Le responde el hermano, yo no me tendría confianza ni a mí mismo en esa situación. ¿Cómo voy a dejar a que mi hijo se ponga en ese lugar? Y si es cierto, mis hermanos, si es cierto, estórbales, hermano. El pecado es algo que en el momento en el que, en el mejor de los casos, el Señor no nos paga como merecemos nuestro pecado. Eso es asombroso. Entonces, no es así como que si el día de hoy peco, va a caer un rayo. Pero también puede ser que sí. O tal vez ese momento, por esa situación que tuviste para estorbar, ese pecado va a ser una decisión que cambie radicalmente la vida de tus hijos. Entonces, no te puedes dar ese lujo, no puedes bajar la guardia, por eso tienes que estar cansado todo el tiempo. Aquel varón que asume de una manera bíblica su rol como esposo y como papá, es un varón que se apresura hacia la tumba por todo el cansancio y el trabajo que tiene que hacer. Y si no, por lo menos se va a ver como alguien que está listo para morir del cansancio y del trabajo que esto implica. Tienes que estar cansado todo el tiempo, no cansado de a gratis, sino cansado porque estás invirtiendo en la vida de tus hijos. Entonces, hermano, para terminar, ¿qué tarea te llevas para con tus hijos? Ya, vamos a aterrizarlo prácticamente en 5 minutos. Primero, hermano, arrepiéntete. Necesitamos arrepentirnos de que no hemos sido los padres que se nos ha mandado que seamos para nuestros hijos.
Nosotros no completamos a nuestros hijos, ni siquiera completamos a nuestras esposas. Eso lo hace el Señor Jesucristo. Y qué bueno, porque nosotros seríamos totalmente insuficientes. Pero eso no quita la responsabilidad que tenemos con ellos. Entonces, lo primero que necesitamos es arrepentirnos de no ser lo que realmente deberíamos de ser. Ese es el paso número uno. Pero no nada más queda en el dolor de que hemos fallado en ese aspecto, sino quedan acciones proactivas que podemos hacer. Sobre todo si tus hijos viven todavía contigo, si todavía son solteros, tienes esta ventana. Lamentablemente, probablemente algunos de ustedes, mis hermanos, serán hijos que ya son independientes, que ya tienen sus familias y dentro de la providencia de Dios, esos errores, si bien han estado ahí, necesitamos también arrepentirnos de ellos y buscar con sabiduría qué es lo que podamos hacer. Pero esto es más para los hermanos que tienen a sus hijos en casa, que todavía están dentro de su autoridad, dentro de su techo. Lo primero es que deben de verte a ti amando a tu esposa. Ese es esencial, esencial. No puedes darte el lujo de estar mal con tu esposa si es que amas a tus hijos. Eso está unido con el estudio de la semana pasada. Dos, deben de verte como un hombre que es temeroso de Dios. Deben de verte orando, deben de verte meditando en la Biblia. Porque no te creas, hermano, aunque tus hijos decidan no creer en el Señor Jesucristo, en el que su corazón se quede como piedra, la simple impresión y la imagen de ver a su papá orando y meditando constantemente en las escrituras se les va a quedar para siempre, ¿eh? Para siempre. Ahora, no nada más ores y leas tú solo, llévalos en oración y lee la Biblia con tus hijos. No nada más la leas, explícaselas. Ten un momento privado si tienes más de un hijo, con cada uno de tus hijos en el cual tú medites con las escrituras. Puede ser también un tiempo colectivo. Necesitas tiempo en la palabra. Instrúyelos más que corrígelos. Llena su mente, no nada más se trata de sacarle a golpes lo malo de su mente, porque esa no es la forma, ni el Señor nos sacó a golpes lo que teníamos en la mente, eso fue a través del Evangelio. Entonces tienes que llenarlo a tu hijo del Evangelio y una vez que él es creyente, entonces tienes que seguir ese proceso de mantenimiento en el llenarlo a través de la sabiduría bíblica. Pasa tiempo con él, requieren mucho tiempo y entre más hijos tengas, más tiempo les vas a tener que invertir y eso es algo bueno. Reordena tus prioridades. Entra cada día a trabajar, a tus actividades diarias, sabiendo que esa es la parte menos importante de tu día. La parte más importante de tu día es llegar con tus hijos. Algunos tenemos que tomar decisiones extremadamente drásticas. Si tu estilo de vida y tu forma de llevar tu día a día es incompatible con lo que la Biblia te manda hacer en la vida de tus hijos, vas a tener que hacer cambios drásticos y radicales. Cambiar de trabajo, cambiar de casa, cambiar toda tu dinámica familiar. Lo vas a tener que hacer en oración, con sabiduría y pidiendo consejo de tus hermanos en Cristo, pero probablemente lo vas a tener que hacer. Es mejor frijoles con la instrucción del Señor, y esto es muy difícil porque en nuestra mente esto no cabe, pero es mejor frijoles con la instrucción del Señor que carne todos los días y hijos que van en un camino de necedad hacia la perdición eterna. Recuérdalo, mi hermano. Y para los solteros, este es un panorama de lo que implica ser adulto y crecer. Es bueno, es correcto y es adecuado prepararnos y anhelar eso. Ser soltero tiene muchas ventajas y es un tesoro grande, pero la plenitud y las oportunidades que te da el Señor a través de tener hijos propios y obviamente el llevar esa educación en un contexto ideal que es con tu esposa, también siendo creyente y llevándolo con todos los pecados y las fallas que tenemos, pero llevándonos de la mano del Señor, te trae una plenitud que ninguna carrera, ningún trabajo, ninguna posición, ningún renombre puede darte. Créemelo. No nada más porque puedo decirte que esa es mi experiencia, y la de muchos otros hombres, pero porque la Biblia habla de esa manera. No son los cuentos de alguien que le ha ido bien en la vida. No. La Biblia te da esa plenitud, te da el respaldo y la garantía de esa plenitud. Entonces es correcto y es útil que desde el día de hoy, que a lo mejor no estás casado, te prepares tu mente y tu corazón para poder anhelar de una manera correcta el tener hijos. Entonces, mis hermanos, la paternidad también es algo en lo que el Señor nos instruye a ser piadosos. Y esto, más que el trabajo, más que, a veces, hermano, más que el servicio en la iglesia, esto glorifica aún más a Dios. Nuestro primer ministerio y nuestro primer enfoque, varones, son nuestras esposas. Y en segundo lugar, son nuestros hijos. Y en tercer lugar, lo que siga. Cuarto lugar, lo que siga. Entonces, hermanos, vámonos con esa reflexión y vamos a pedirle al Señor dirección para nuestros hogares. Inclinamos nuestros rostros y cerremos nuestros ojos, hermanos.
Señor Padre bendito, muchas gracias porque tú eres nuestro Padre, porque tú eres el Padre por excelencia. Gracias porque tú nos amas de una manera perfecta. Gracias porque no nos has dado razones para hacer otra cosa que no sea glorificarte y adorarte. Gracias, Señor, porque nos das este ejemplo tan vivo, tan real de lo que quieres que hagamos en nuestros hogares. Te pedimos perdón porque hemos estado muy lejos de cumplir tus designios, pero entregamos nuestras vidas, nuestros corazones para que tú nos instruyas, sometemos nuestra mente a tu palabra, para que a pesar de nuestras fallas y de nuestros defectos y de nuestro pecado, tú puedas seguirnos creciendo y a través de ese crecimiento crecer a nuestras familias y a nuestros hijos. Señor, te pido por los hijos de todos los varones que somos padres el día de hoy. Permítenos no nada más verlos plenos en ti en esta tierra, sino permítenos tener con ellos una relación que va más allá de la sangre, una relación eterna en la cual nos regocijaremos juntos algún día en la eternidad, porque tú nos amaste primero y por eso nosotros te amamos a ti. En el nombre de tu Hijo amado Jesús te lo rogamos y agradecemos. Amén.